Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y por favor, en el nombre del Señor, disculpen la demora, disculpen la tardanza. Este servidor regresó hace muy poco de Brasil después de un compromiso misionero de predicación en el Instituto de Agricultura y Evangelismo, IAE, y ahora entonces el regreso demoró la producción de esta versión de nuestro comentario al texto bíblico. Pero ya estamos en casa, bendito y santo sea el Señor, para la gloria y honra de Dios. Así que perdonen ustedes la demora. Vamos entonces a recordar sencillamente nuestros dos complementos. Complemento número 1, producción en vivo de la escuela sabática cada día de sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Conéctese con nosotros en el nombre del Señor, venga a estudiar junto con nosotros y crezcamos en la contemplación y estudio de la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y nuestro complemento número 2, espere por favor el bosquejo escrito. Luego de unas horas de publicado este video, usted tendrá acceso allí a través del link que dejaremos en la descripción de este video y en los comentarios del mismo para que usted pueda acceder a nuestro bosquejo escrito, que resume e integra de manera breve y concreta los comentarios aquí expuestos sobre nuestra lección de la escuela sabática. Habiendo dicho eso, vamos entonces a orar y de inmediato nos introducimos al comentario de la lección número 8. Lección número 8, sabiduría para vivir con rectitud. Vamos entonces a orar juntos. Nuestro Padre bendito y santo, la gloria, la honra, el poder sean tuyos, Señor, desde hoy y por los siglos de los siglos. Padre bendito, venimos delante de ti con tu palabra abierta, pidiéndote, Señor, que nos muestres la belleza de la hermosura, de la santidad de Cristo, Señor, y nos permitas así contemplarlo lleno de gracia, lleno de poder, y al contemplar a Cristo, que tu Espíritu, Señor, nos transforme de gloria en gloria. Muéstranos a Cristo en tu palabra, Señor. Danos la capacidad, Señor, de verle, entenderle y así crecer a su imagen, Señor. Te lo pedimos, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces a estudiar en esta lección algunos de los salmos sapienciales más importantes. Salmo 90, Salmo 119, Salmo número 1, salmos que verdaderamente se sitúan en el corazón de la tradición sapiencial hebrea. Cuando hablamos de tradición sapiencial hebrea, nos referimos a lo que el Espíritu Santo guió, inspiró para que los hombres compusieran, inspirados por Dios, proverbios, salmos, que tienen la intención de instruir en sabiduría y por medio de instrumentos mnemotécnicos, instrumentos que facilitaban su memorización, las personas conocedores de estos textos podían vivir orientándose, teniendo a estos textos como señales indicadoras en el transitar de la vida para dirigir sus pasos, orientar su salida y su entrada, saber cómo conducirse y permanecer en la senda correcta que lleva a la eternidad. Sabiduría práctica, sabiduría para vivir, sabiduría para hacer diferencia, discernir entre el bien y el mal y aprender a conducirse aún en contextos donde la presencia del mal parece levantarse, parece amenazar la justicia de Dios y parece amenazar la vida de los justos. Vamos entonces a comenzar con el Salmo número 90. ¿Por qué razón comenzamos con el Salmo 90? Porque el Salmo número 90 y el versículo número 12 representa el texto de memoria. Es una excelente introducción
para nuestra lección. Salmo número 90. De manera maravillosa, el Salmo 90 contiene, como ya lo vamos a proyectar, un sobrescrito. Repetimos, sobrescrito es aquella parte que parece como si fuese un subtítulo del Salmo, pareciera que fuese añadido por los traductores de la Biblia en el idioma español, pero no, son parte del texto hebreo. Si no son parte de la escritura del autor inspirado, por lo menos representa una antiquísima interpretación del mismo Salmo que llegó a ser parte de todos los manuscritos del texto hebreo de los Salmos. Así que es una tradición por lo menos realmente confiable. El sobrescrito del Salmo número 90 nos dice lo siguiente. Vamos a proyectarlo en pantalla y lo resaltamos para que usted pueda visualizarlo. Oración de Moisés, varón de Dios. ¿Por qué razón es importante que nosotros sepamos que este salmo es una oración de Moisés, varón de Dios? Bueno, cuando nosotros vayamos a leer, nos vamos a dar cuenta que probablemente este salmo fue escrito por Moisés en el momento en donde el patriarca y profeta, quien hablaba cara a cara con el Señor, estuvo ejerciendo el pastoreo. Probablemente durante los 40 años de pastoreo que Moisés ejerció en el desierto, entre su salida de Egipto, cuando huyó de Faraón después de haber dado muerte al egipcio, y su regreso a Egipto para liberar a las huestes de los hebreos por mandato y poder de Dios. Así que en ese intervalo, durante estos 40 años que Moisés está desaprendiendo la ciencia egipcia para aprender a conocer a Dios por medio de la reflexión inspirada, guiada por el Espíritu Santo, en comunión con Dios en medio de la naturaleza, probablemente rodeado por los montes o las montañas de Madián, mientras pastoreaba las ovejas de su suegro, Moisés aprendió a acercarse a la mente del Dios infinito por medio de la oración. Y este salmo probablemente implica o probablemente nace de esa experiencia, de esa reflexión con Dios durante esos 40 años, que sirvieron, como decíamos, para desaprender la ciencia egipcia y preparar la mente y el corazón de Moisés para regresar a Egipto y convertirse en el poder de Dios, guiado por el Señor, en el libertador de la hueste de Israel. Vamos entonces a mirar lo que este salmo nos dice. ¿De qué se trata este salmo en esencia? Vamos a resumirlo para luego leerlo parte por parte en algunos de sus textos más destacados. En esencia, escuchen bien, en esencia, el salmo puede ser visto como un contraste. ¿Entre qué cosa? Un contraste entre la eternidad, la sublime, constante, profunda eternidad de Dios, en contraste con la temporalidad humana, la transitoriedad de la vida humana. Así que aquí Dios va a ser comparado con el Dios creador poderoso, va a ser visto y retratado como el autor de los montes, mientras que la figura humana, el hombre, será descrito como la hierba que hoy es y mañana ya no es más. ¿Cuál es la intención de este contraste? Que en la reflexión consciente de este contraste, el ser humano encuentre sabiduría en su corazón. No quiere decir que la sabiduría procede del corazón, sino que en esta reflexión la sabiduría pueda entrar al corazón para orientar y guiar la vida del creyente, que comprende su carácter pasajero y entonces se aferra a la eternidad de Dios caminando en sus sendas.
Vamos a mirar lo que nos dice el Salmo entonces. Salmo 90, versículos 1 en adelante, la palabra de Dios dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Se dan cuenta? Lo primero que el Salmo hace es retratar y destacar a Dios como el creador, formador de los montes. Mis amigos, las montañas comunican permanencia, constancia, sublimidad y grandeza. ¿Por qué razón? Bueno, porque, por ejemplo, un paisaje que sea una playa, una isla, son paisajes que con el tiempo pueden cambiar. Pero los montes, las montañas, es muy difícil que este escenario cambie. Es muy difícil que este paisaje experimente cambio, por lo menos en la expectativa de vida de un ser humano. Es muy difícil que un paisaje rodeado de montañas cambie de la noche a la mañana. Muy difícil. Entonces esto comunica estabilidad, constancia. Pero aquí entonces el salmista dice que antes de que los montes fuesen formados, antes de la creación de las montañas, ya Dios era. Y entonces esto nos comunica la eternidad, la creación, el poder de Dios. ¿En contraste con qué cosa? Vamos a seguir leyendo el Salmo y vamos a trasladarnos, por ejemplo, vamos a mirar el versículo número 3, que sigue resaltando la imagen eterna del Dios creador, y vamos a mirar lo que se nos dice acerca del hombre. Dice el versículo número 3 en adelante: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Nuevamente, ¿cuál es la intención del Salmo? Destacar la eternidad del Señor, su firmeza, su constante presencia. Él no es pasajero. Él no experimenta mudanza ni sombra de variación. Él permanece, Él es constante. Y la lección entonces es que ahora el contraste se establece entre esta imagen de la eternidad del Dios creador y ahora la temporalidad o transitoriedad de la vida humana. Vamos a leer a partir del versículo número 5. Dice así: los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. ¿De qué se trata allí? ¿De quién está hablando? Está hablando de los hombres. ¿Cuál es la conclusión? ¿Hacia dónde avanza el Salmo? El Salmo avanza hasta el versículo número 12, donde nosotros podemos encontrar probablemente el mejor resumen de este Salmo. Versículo número 12 nos dice, Salmo 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y esto es maravilloso. Yo quiero invitarte a que te imagines la escena. Imagínate a Moisés rodeado por las montañas de Madián en este periodo de desaprender para volver a conocer a Dios, conocerle, aprenderle, contemplarle, y en medio de la comunión con Dios en la naturaleza, Moisés escribe: enséñanos, Señor, a contar nuestros días, para que entre a nuestro corazón la sabiduría. ¿Qué está diciendo Moisés? Moisés está diciendo que todo, absolutamente todo lo que implica la vida humana en este mundo es de carácter temporal. ¿Recuerdas que Moisés salió de Egipto como viendo al invisible? ¿Recuerdas que Moisés, por la fe, Moisés prefirió echar suerte con los hijos de Israel que ser llamado hijo de la hija de Faraón?
y heredar el trono egipcio en vez de un trono, en vez de colocarse al mando del imperio más rico y poderoso de aquel entonces, el imperio faraónico de Egipto, en vez de proclamarse rey y así aceptar su destino genealógico, Moisés decide echar suerte con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque se mantuvo como viendo al invisible. ¿Qué aprendió Moisés? Moisés aprendió que lo mejor que Egipto podía ofrecer era una grandísima y exaltada tumba, probablemente en el centro, en el seno de una gran pirámide, rodeado con grandes amuletos para tratar de lograr que la vida del faraón post-mortem fuese aceptada por los dioses después de la muerte. Eso era lo que Moisés pensó que Egipto podía ofrecerle a lo sumo. Una gran sepultura, una gran obra de envergadura histórica, como las pirámides egipcias, que fuesen la sepultura del faraón. Moisés prefirió echar suerte con el pueblo de Dios porque supo que todo lo que este mundo puede ofrecer es pasajero. Pasará en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, no será más. Y entonces, esto que es corruptible será vestido de incorrupción cuando la muerte, el último enemigo a vencer, sea sorbido en victoria por la eternidad de los hijos de Dios, que compartirán la inmortalidad habiéndola recibido de parte de Cristo como galardón de una vida en comunión con Cristo. Moisés entonces en este salmo nos enseña algo muy importante, demasiado importante. Una de las formas prácticas de conducirse sabiamente en este mundo es saber, mis amigos, que nuestra vida en la tierra es pasajera. Si usted cree que hay un Dios, si usted cree que habrá una resurrección, entonces su vida va a ser orientada hacia allá. Si genuinamente hay resurrección, entonces todo lo que esta vida signifique, sea mi trabajo, mi familia, mis hijos, lo que sea, toda esta vida será dejada atrás. Y en la resurrección conoceremos verdaderamente lo que el Señor ha preparado para todos los que le aman. De eso se trata. Pero si usted no cree en la resurrección, si usted no cree que esta vida es pasajera, si usted no cree que habrá una eternidad para los hijos de Dios que será recibida como galardón, si usted no cree en Dios, si usted no cree en la resurrección, entonces la pregunta es, ¿de qué se trata la vida? ¿De qué se trata la vida humana? ¿Qué sentido tiene nacer en este mundo y experimentar todo lo que el mundo ofrece, enamorarse del mundo, enamorarse de la vida, amasar fortuna o desarrollarse o crecer personalmente, tener familia? ¿De qué sirve todo si al final la vida se acaba y nada sobrevive a la inminente muerte que nos espera a todos? ¿Cuál es el sentido entonces de la vida? En esta reflexión, donde Dios no aparece en escena, ¿cuál es el sentido de la vida? Oh, mis amigos, la vida se convierte en una tragedia. Una tragedia aparentemente sin sentido, porque en el momento en que la vida más promete, en el momento en que la vida comienza, por así decirlo, a ser entendida, entonces nos es arrancada por una enfermedad, por un accidente, por un infortunio. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el sentido de la vida
en medio de una reflexión allí donde Dios no está, donde Dios no existe. Verdaderamente la vida se transforma en una tragedia, en un sinsentido. Pero para los que amamos a Dios y esperamos recibirle en gloria, para los que creemos en la promesa del Señor, para los que esperamos que esta corrupción sea vestida de incorrupción, entonces, mis queridos amigos, la eternidad de Dios, su presencia, es el elemento siempre constante al que podemos aferrarnos en todo tiempo, para que la sabiduría entre al corazón, para saber vivir orientado siempre por la venida del Señor en gloria, para llevar a los que le esperan y aman su venida. Entonces la vida cobra otro sentido. La vida entonces es un periodo, un tiempo de prueba para que el Señor otorgue galardón, vida e inmortalidad a los que perseveran en bien hacer, pero enojo e ira a los que se han unido inseparablemente con el pecado y se complacen con aquellos que lo practican. Romanos capítulo número 2. Ahora, mis amigos, si el Señor otorga inmortalidad, gloria, vida a los que perseveran en bien hacer, entonces la pregunta que debemos formularnos y que nos introduce necesariamente al siguiente salmo es: ¿y cómo? ¿Cómo entonces puedo permanecer en el hacer bien? ¿Cómo puedo yo hacer bien? ¿Cómo puedo yo permanecer en rectitud? Porque si Dios da la eternidad, la concede como galardón, concede vida, gloria, honra e inmortalidad a aquellos que perseveran en hacer bien, la pregunta es entonces: ¿y cómo puedo hacer el bien? ¿Cómo puedo llegar a ser justo? ¿Cómo puedo vivir en la senda de rectitud que conduce a Sión? ¿Cómo puedo? Entonces aquí, fíjate, aquí esto es muy importante. Esto es muy, pero muy importante que nosotros lo sepamos. Fíjate esto. Fíjate esto. Si yo voy al banco y necesito un préstamo, porque no tengo nada, y necesito un préstamo, necesito una ayuda financiera. Y yo voy al banco y le digo al banco: señores, yo necesito $1,000 para poder despegar, para poder salir de esta pobreza, poder invertir, poder comenzar un trabajo. Necesito $1,000, por ejemplo. Y el banco me dice: oh, claro, por supuesto, señor Ospino, vamos a darle $1,000, solamente con una condición. ¿Y cuál es la condición? La condición para usted recibir en préstamo los $1,000 es que usted deposite en nuestra cuenta $1,000 de garantía. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué razón estamos diciendo esta ilustración? ¿Por qué razón estamos hablando de esta ilustración? Oh, porque fíjate esto. Dios te dice a ti: la senda que conduce a la eternidad es una senda de rectitud. La senda que conduce a la resurrección de los muertos es una senda de bien hacer, de perseverancia en el bien hacer, porque a esta senda Dios galardona con vida, honra e inmortalidad. Oh, muy bien. ¿Qué tengo que hacer entonces para vivir? ¿Qué tengo que hacer para heredar inmortalidad, vida y gloria? ¿Qué tengo que hacer? Imagínate que Dios te diga: lo que tienes que hacer es obrar el bien. Pero un momento, ¿no es exactamente eso que como seres humanos no podemos lograr, no podemos ofrecer? Dios estaría, según la ilustración que hemos propuesto, Dios estaría como los bancarios
pidiéndonos introducir en la cuenta precisamente lo que nosotros estamos necesitando. En otras palabras, nosotros como seres humanos necesitamos que Dios nos haga obedientes. No necesitamos que Dios nos pida obediencia para entregarnos la eternidad o inmortalidad. Porque precisamente ese bien que debemos hacer para heredarla, no podemos ofrecerlo por nosotros mismos. En otras palabras, ningún ser humano puede ofrecer de sí mismo, por sí mismo, lo que Dios espera ver en nosotros para hacernos herederos de la vida eterna. Entonces la pregunta es, si no podemos ofrecer de nosotros mismos y por nosotros mismos el bien que Dios anhela ver para galardonar con eternidad e inmortalidad a los hijos, la pregunta es entonces, ¿cómo podemos llegar a practicar ese bien? ¿Cómo podemos nosotros vivir en rectitud? Ahí entra el Salmo 119. El Salmo 119 es un salmo extraordinario, preciosísimo, que nos enseña acerca del carácter exaltado, sublime de la ley de Dios. Mis amigos, en el Salmo 119, la ley de Dios no es una expresión árida de mandamientos imposibles de obedecer. En el Salmo 119, la ley de Dios es un deleite, es una delicia. La ley de Dios es la vida del adorador. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la ley de Dios es tan amada, es tan apreciada, es tan buscada, es tan deseada por el verdadero adorador? Porque la ley de Dios es la expresión de su voluntad santa, perfecta, sublime. Vivir, por tanto, la ley de Dios es encarnar la voluntad de Dios para la vida humana. Así que cuando nosotros vemos en el Salmo 119, comenzamos a leer, vemos que la ley de Dios encarna el ideal más delicioso que un creyente en Dios puede anhelar, vivir y experimentar. Ese ideal maravilloso, la ley de Dios. Aquí no se trata de legalismo, de la observancia árida, de la observancia racional, motivada por esfuerzos propios, motivadas por el intento de ganar y obtener algo de Dios. No. El Salmo 119 presenta la ley como la expresión de un corazón convertido, la consecuencia de una comunión deliciosa con Dios. Vivir su ley es el ideal supremo de la vida. La pregunta es, ¿cómo podemos vivirla? ¿Cómo podemos vivirla? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 119. Salmo 119, y vamos a comenzar a leer en el versículo número 1 en adelante. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Mira lo que dice aquí. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón. Fíjate, esta es la verdadera adoración. ¿Cuándo te alabaré con rectitud de corazón? Cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Esto es una expresión maravillosa, sublime del ideal más santo de Dios para la vida humana. Ideal que el salmista anhela
Él anhela, ojalá se cumplan en mí y todas mis sendas sean amoldadas a este camino recto de corazón. Ojalá guarde mi corazón todos tus dichos, todos los testimonios de tu boca. Ojalá mis caminos sean ordenados así. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra una vida en armonía con la ley santa de Dios? ¿Cómo se logra esto? Mira lo que dice el Salmo 119. Salmo 119, vamos a leer el versículo número 9, luego vamos a leer el versículo número 11 y vamos a leer el versículo número 88. Mira lo que dice este salmo. Esto es maravilloso. Salmo 119, versículo 9, 11 y 88. Leamos, dice la palabra de Dios así. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo ordena entonces el camino el joven? ¿Cómo se ordenan conforme a los dichos de Dios, a los juicios del Dios Santo? ¿Cómo se ordena la vida? Oh, mira la respuesta. Con guardar tu palabra. ¿Y cómo es esto? Con guardar tu palabra. Versículo número 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde está la clave de la obediencia? ¿Dónde está el poder para que la vida sea ordenada conforme a la ley de Dios? ¿Dónde está el poder? Resulta que la ley de Dios es esencialmente palabra de Dios. Aquel que por la fe recibe la palabra de Dios, recibe la misma vida y carácter de Dios. El poder de Dios que permite el cumplimiento de su ley va en el mismo mandamiento que es palabra de Dios. Dios ha comunicado su propia vida, su propio poder en la palabra que ha dado. Cuando yo recibo la ley, no como algo que yo con mis propias fuerzas tengo que guardar, sino que recibo la ley como palabra de Dios que se me promete, y yo creo en esa palabra y por la fe recibo esa palabra, yo estoy recibiendo el mismo poder, la misma vida de Dios para que ese mandamiento se cumpla en mi vida. Si yo recibo la ley como promesa de Dios, palabra de Dios para mí, entonces esa ley contiene ella misma el poder para amoldar mi vida a su ideal, si tan solo yo escucho con fe, si tan solo yo oigo con fe y creo que esas son promesas de Dios para mí. Por esa razón, mis amigos, el Salmo 119 en el versículo 88, versículo que vamos a proyectar de inmediato, nos dice lo siguiente. Mira lo que dice aquí. Mira lo que dice en el versículo 88, Salmo 119. Dice lo siguiente. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. ¿Qué es lo que primero debe suceder para que mi vida pueda guardar los testimonios de la boca de Dios, sus juicios, sus mandamientos, sus sendas? ¿Qué debe suceder? Yo necesito ser vivificado, pero la vida no está en mí. ¿Dónde está la vida entonces? La vida de Dios, la vida que viene de lo alto, se encuentra en su palabra. Juan capítulo 1, versículo 4. En ella, en la palabra de Dios, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La palabra de Dios contiene el poder, la misma vida de Dios, para que quien la recibe, reciba el poder de Dios para que la vida sea amoldada en conformidad con esa palabra. Pero para que esa palabra tenga efecto en mi vida, yo tengo que creerla por la fe, tengo que oírla constantemente y tengo que contemplarla. ¿Y cómo contemplo la palabra de Dios?
Resulta que en Juan capítulo número 1, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Cuando la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y la vimos, cuando la palabra de Dios se hizo carne en Cristo, se hizo carne para que nosotros pudiésemos contemplar la palabra de Dios vivida, la palabra de Dios ejemplificada, idealizada, concretizada en una vida humana, para que le viéramos y le viéramos lleno de gracia, lleno de hermosura, lleno de santidad. Y cuando contemplemos la palabra en carne, en Cristo, cuando le veamos, entonces la palabra de Dios que podemos ahora contemplar en Cristo transforma la mente, transforma el corazón, amolda la vida toda en conformidad con su voluntad. Y es nuestro privilegio así conocerle, para que cuando así le conozcamos, nosotros seamos hechos obedientes por el poder de la palabra viva, el poder del Cristo vivo que viene a vivir su vida en nosotros. Y cuando así le conozcamos, Él amoldará de tal manera su mente con la mía, su voluntad con la mía. Él se identificará de tal manera con nuestros fines. Él se identificará tanto con nuestra voluntad refinada y santificada, que cuando le obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. ¿Por qué? Porque Él habrá amoldado de tal manera mis impulsos que sean los suyos propios. Su vida en mi vida. Ese es el único secreto que permite la vida en rectitud y armonía con la palabra de Dios, con la ley de Dios. Ese es el secreto que permite una vida en rectitud. Por eso, mis amigos, el Salmo 81, que por cierto es un salmo que aparece también destacado en esta lección. Por eso el Salmo 81, versículos número 8 hasta el versículo número 10 nos dice lo siguiente. Léelo conmigo. Salmo 81, versículos 8 al 10 nos dice así. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Escucha la promesa, por favor, escucha la promesa. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿De qué se trata eso? Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno. Mis amigos, el primer mandamiento de la ley, ¿cómo se cumple? Se cumple si oímos a Dios. ¿Y qué es lo que vamos a oír? Su palabra, porque su palabra lleva el poder. El poder de cumplirse en mi vida cuando yo la recibo por la fe. Me aferro a esa palabra, la atesoro en el corazón, me aferro a ella, le creo, la repito, la memorizo, hago de esta palabra mi alimento, mi vida. Cuando le creo a la palabra se cumple en mi vida y yo soy hecho justo por el poder de la palabra viva, palabra creadora, encarnada en Cristo. Cristo viene a morar en el alma y amolda la vida toda en conformidad con su palabra. De eso se trata. Por eso Dios le dice a Israel, Israel, si me oyeres, fíjate, es una promesa de Dios. Si tú me oyes, no va a haber Dios ajeno en ti.
En otras palabras, Israel, si tú me oyes, yo te voy a hacer cumplidor de mi ley. Israel, si tú me oyes, yo voy a llenar tu boca. Si tú me oyes, vas a ser guardador de la ley. Por eso, mis amigos, la palabra hebrea shamá, la palabra hebrea oír, es la misma palabra que se utiliza y se traduce para obedecer, para guardar la ley. Porque la clave está en oír, la clave está en creerle a esa palabra y por la fe ver cómo esa palabra se cumple en nosotros. Me gustaría darte una ilustración. Lázaro se muere y Jesús llega al sepulcro 4 días después de que Lázaro ha muerto. Así que Lázaro está bien muerto. Jesús llega hasta donde le han colocado y pide que retiren la piedra. Las hermanas del muerto, le dicen a Jesús, no, Señor, ya hiede, huele feo, horrible. Señor, no hagas eso. Y el Señor le dice, no te he dicho que si crees. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te lo he dicho. Y ahora Jesús, escucha esto, le habla a Lázaro. Atención, alerta. Lázaro está muerto. Los muertos no oyen. Los muertos nada saben. Los muertos nada sienten. Su memoria, su odio, todo quedó ya sepultado. No hay más. No escuchan. ¿Cómo es que Dios en Cristo, cómo es que Cristo le habla a Lázaro que está muerto, si los muertos no oyen, y Lázaro sale para cumplir la palabra de Cristo? Lázaro, sal fuera, ven fuera. ¿Cómo Lázaro cumple la palabra de Cristo? ¿Cuánto tiene que esforzarse Lázaro para resucitar? ¿Cuánto tiene que esforzarse Lázaro para que esa palabra se cumpla? Amigos, el poder de resucitar va en la palabra. Y cuando la palabra tiene contacto con los oídos muertos, los resucita, les da vida y el muerto cumple la palabra. Es poder de Dios. La palabra es poder de Dios. En la palabra está el poder. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para que mi vida permanezca en la senda de la rectitud? ¿Qué necesito? Necesito palabra, necesito oír palabra. Y la palabra amolda mi vida en conformidad con sus ideales. Vamos a ver, por ejemplo, lo que nos enseña en este contexto el Salmo número 1. Salmo extraordinario. Salmo número 1. ¿Qué nos enseña el Salmo número 1? Vamos a leerlo. Lo encontramos en los primeros versículos. Salmo número 1, versículos 1 al 3. Tenemos una enseñanza extraordinaria. Voy a proyectarlo para ustedes en pantalla y dice lo siguiente. Salmo número 1, versículos 1 al 3, dice lo siguiente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Primer paso, fíjate. Primer paso para caer en la tentación, para revolcarse en el pecado. Primer paso, andar en camino de malos, en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjate, carácter progresivo de la tentación. Primero andas en sus consejos, los escuchas, la narrativa te parece racional, la narrativa que escuchas te parece verdadera, lo escuchas, andas en sus consejos, luego vas en sus caminos, ya caminas junto con ellos, ya te identificas con ellos y luego por encima de eso te sientas en su silla. En otras palabras, y no te sientas en cualquier silla, te sientas en silla de escarnecedores. En pocas palabras, te complaces con los que obran el mal. Esa es el carácter progresivo de la tentación. ¿Cuál es la única defensa ante cualquier cosa de esta? ¿Cuál es la única defensa? La única defensa es lo que dice el Salmo, versículo número 2 en adelante. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. La palabra meditar aquí es traducida desde el idioma hebreo más
digamos, la raíz de esta palabra, que es traducida al español como meditar, es una palabra que quiere decir al mismo tiempo susurrar. Es decir, quien medita en la ley día y noche es quien la susurra, quien la repite, quien la conserva en sus labios. ¿Te das cuenta? Entonces, quien tiene comunión con esa palabra y confía en ella y se aferra a ella y la cree como promesa, recibe el poder para llegar a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua viva que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es una imagen extraordinaria de las primeras palabras que Dios dirigió al hombre en el jardín del Edén. Fructificaos, sed fructíferos, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Por qué? Porque está allí, está sembrado, tiene raíz en la palabra de Dios y bebe de ella sabiduría, poder para recibir una vida en armonía con la voluntad de Dios. Finalmente, ¿cuál es la tentación más terrible de la persona que alguna vez caminó en la senda de justicia? ¿Cuál es la tentación más terrible? Salmo 141, vamos a proyectarlo, Salmo 141, y vamos a leerlo teniendo como base también y referencia el Salmo 95, precisamente porque el Salmo 95, a partir del verso 7 en adelante, nos va a decir: si oyeres hoy su voz. Nuevamente la clave, ¿ve? La clave está en oír la voz de Dios. El que oye la voz de Dios, entonces entra en el reposo. ¿Por qué entra en el reposo de Dios? Porque habita en la presencia sostenedora, transformadora, recreadora, restauradora de Dios. Quien oye a Dios habita en su presencia, se acerca al trono de gracia y encuentra ayuda y oportuno socorro para sus debilidades. Salmo 141, versículo 1 en adelante dice lo siguiente: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tierra. ¿Por qué? De la tarde, perdón. ¿Por qué? Mira esto. Dice lo siguiente, versículo número 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. ¿Cuál es la tentación del que alguna vez caminó en la senda de justicia? La tentación es entregar sus labios a la maldad. Apocalipsis 14 dice que quienes están delante de Dios, como los 144,000, son sin mancha ni engaño en sus bocas. ¿Qué quiere decir esto? La tentación de aquel que alguna vez caminó en la senda de la rectitud es entregar su voz, sus labios, a la maldad, a la incredulidad. Entregar su facultad de hablar para que en vez de repetir y aferrarse a las promesas de Dios, se profieran, se declaren, se digan cosas malas. Se cree con los labios una narrativa de incredulidad y de maldad. Ah, no, Dios no se acuerda de mí. Ah, qué poderoso es Satanás, qué débil soy yo, qué fuerte es el pecado, qué dura es mi naturaleza. Ay, de aquí no salimos nunca. Se profiere, se declara una narrativa de maldad y se deja de permanecer aferrados en la fe de la palabra de Dios a las promesas del Dios Santo y Eterno. Por eso, mis amigos, la clave nuevamente es Salmo 95. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Óyelo, escúchalo, medita en su ley día y noche, susúrrala, guárdala, créela, recíbela con poder por la fe y estarás recibiendo la vida y el carácter de Dios.
Página 20 de Palabras de Vida del Gran Maestro. La palabra de Dios es la simiente, la semilla. En cada semilla hay un poder germinador. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla. Ella lleva dentro de sí, de suyo, un poder. ¿Qué poder? Poder creador, poder de vida. Quien recibe la palabra de Dios recibe la misma vida y el carácter de Dios. Habiendo dicho esto y esperando que usted haya sido edificado por este comentario, se despide de usted su servidor en Cristo, Manuel Ospino, diciéndole: nos vemos el día sábado, 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Que Dios les bendiga en Cristo Jesús. Bendiciones. Chao, chao.